Y ahora vamos a continuar con el tema síndrome de ovario poliquístico. En esta segunda parte me voy a referir al diagnóstico de insulinoresistencia en mujeres con SOP y finalmente el fundamento del uso de fármacos insulinosensibilizadores para su tratamiento. Recordemos que hablar de insulinoresistencia es igual a hablar de síndrome metabólico, es decir, el síndrome metabólico es la consecuencia de una patogenia que es la insulinoresistencia. Por lo tanto, en el diagnóstico de insulinoresistencia para mujeres con SOP debemos buscar los componentes del síndrome metabólico. Y estos son, en primer lugar, clínico, inspección, buscar la obesidad abdominal, recuerden mirar siempre el perfil de las pacientes, buscar acantosis nigricans. Los datos antropométricos, peso, talla, IMC, circunferencia de cintura, cadera, tensión arterial y datos del laboratorio. ¿Cuáles son los más importantes? Glucemia, triglicéridos, colesterol total, HDL. Y no se necesita solicitar insulinemia para determinar insulinoresistencia. ¿Por qué? En primer lugar, porque la insulinemia tiene una gran variabilidad analítica, intraindividual y además interindividual. Y por lo tanto, no tiene validez para el estudio clínico ambulatorio. Pero, sin embargo, nosotros sabemos que el síndrome metabólico puede ser diagnosticado por lo clínico, como dijimos recién, y en el laboratorio, y sabemos que si los triglicéridos están altos, seguramente esta señora tendrá insulinoresistencia. Y además, con el valor de la glucemia, sabemos que si tiene una glucemia entre 100 y 125, tiene una glucemia alterada en ayunas y por lo tanto va a ser necesario pedirle una curva de tolerancia para poder hacer diagnóstico de diabetes. El tratamiento del síndrome de ovario poliquístico está destinado a dar respuesta al motivo de consulta que tiene lugar de acuerdo al diagnóstico de la misma, es decir, que puede ser el hiperandrogenismo clínico bioquímico y oligomenorrea o infertilidad. Ahora bien, la gran mayoría de estas mujeres tienen asociación con insulinoresistencia y por lo tanto la manifestación del síndrome metabólico dado por obesidad, hipertensión arterial, dislipemia, intolerancia a los hidratos de carbono, diabetes tipo 2, lo cual significa que un gran porcentaje de estas mujeres podrían beneficiarse con los fármacos insulinosensibilizadores. Sin embargo, más allá de cualquier fármaco que se pueda utilizar en el tratamiento del SOP, es muy importante afianzar los cambios de estilo de vida saludables, es decir, actividad física y una alimentación saludable es la base del tratamiento del SOP, tanto para el motivo de consulta que tengan hirsutismo, oligomenorrea, infertilidad, como por supuesto y siempre más para el síndrome metabólico. La metformina sabemos que es el fármaco más utilizado dentro del grupo de los insulinosensibilizadores. En este trabajo podemos observar que la reducción en la incidencia de diabetes tipo 2 con metformina o con intervención en cambios de estilo de vida y disminuyeron la incidencia de diabetes tipo 2 en pacientes con alto riesgo de desarrollarla. Sin embargo, la intervención de estilo de vida fue más efectiva. Con esto, una vez más, mostramos que el tratamiento del síndrome metabólico de la insulinoresistencia en mujeres con SOP que tienen alto riesgo de desarrollar diabetes va a ser muy efectivo en la medida en que nosotros siempre incorporemos cambios en el estilo de vida, más allá de que podamos o no indicar un fármaco insulinosensibilizador. En este gráfico podemos ver cuáles son los mecanismos propuestos de acción en SOP, tanto para metformina como para liraglutida. Sabemos que la metformina ha mostrado un efecto beneficioso en la reducción de la esteroidogénesis ovárica, en la grasa visceral y obesidad abdominal y en la reducción, por lo tanto, también de la insulinoresistencia. También puede reducir el pico de LH de la glándula pituitaria
y también puede amplificar el efecto del liraglutide incrementando la biosíntesis, expresión y upregulation de los receptores de GLP-1. Paralelamente, liraglutida, como vemos acá en este esquema, tiene una significativa reducción del peso corporal, de la grasa visceral también, en mujeres con SOP, y de esta forma mejora la insulinosensibilidad. Puede promover la reducción además de leptina e incremento de adiponectina, lo cual aumenta la insulinosensibilidad. Y lira puede tener un efecto directo en los ovarios y en la calidad y receptividad del endometrio. También puede modular las neuronas que liberan quispeptinas del núcleo arcuato del hipotálamo, el cual regula la secreción basal pulsátil de gonadotrofinas. Entonces, estos son los mecanismos propuestos de acción y beneficio que pueden tener estos fármacos en SOP y cómo ambos podrían complementarse. Les presento esta guía para la evaluación y manejo del síndrome de ovario poliquístico que fue publicado en el año 2023. ¿Qué nos dice la guía con respecto al uso de metformina en SOP? Las recomendaciones basadas en evidencia, fíjense que dice, se debe considerar la metformina sola en adultas con síndrome de ovario poliquístico y un IMC igual o mayor a 25 y resultados metabólicos que incluyan resistencia a la insulina, glucosa y perfiles lipídicos. Acá la calidad de la evidencia, fíjense que fue baja. También como recomendación basado en evidencia, dice, la metformina sola podría considerarse en adolescentes para la regulación del ciclo, reconociendo para ello también evidencia limitada. Y como recomendación del consenso, se puede considerar la metformina sola en adultos con SOP y un IMC menor a 25, pero también hay evidencia limitada para ello. Con respecto a los puntos prácticos, el consenso se refiere a que cuando se prescribe metformina se debe considerar lo siguiente. La toma de decisiones compartida debe considerar la viabilidad y eficacia de la intervención en un estilo de vida activo. Se debe informar que la metformina y la intervención en un estilo de vida activo tienen una eficacia similar. Los efectos adversos leves, incluidos los efectos secundarios gastrointestinales, generalmente dependen de la dosis y son autolimitados. Comenzar con una dosis baja, con incrementos de 500 miligramos cada 1 o 2 semanas y preparaciones de liberación prolongada puede minimizar los efectos secundarios y por lo tanto mejorar la adherencia. La dosis diaria máxima sugerida es de 2,5 gramos en adultos y 2 gramos para adolescentes. El uso parece seguro a largo plazo, según el uso en otras poblaciones. Sin embargo, para indicaciones de necesidad continua es necesario considerarlo. El uso puede estar asociado con niveles bajos de vitamina B12, especialmente en aquellos con factores de riesgo de niveles bajos de vitamina B12, ejemplo, diabetes, cirugía bariátrica, metabólica, anemia perniciosa y dieta vegana, donde se debe realizar un seguimiento estricto. Con respecto al uso de metformina más anticonceptivos orales en SOP, la guía habla de una recomendación de ACO combinados que podrían usarse en lugar de metformina para el tratamiento del hirsutismo en ciclos menstruales irregulares en el síndrome de ovario poliquístico, pero fíjense que la calidad de la evidencia es baja. Por otro lado también, la metformina podría usarse en lugar de ACO para indicaciones metabólicas en el síndrome de ovario poliquístico y se podría considerar que la combinación de ACO y metformina ofrece poco beneficio clínico adicional sobre ACO o metformina sola en adultos con SOP con un índice menor a 30. Y los puntos prácticos de esta guía dicen que en combinación con ACO la metformina puede ser más beneficiosa en grupos de alto riesgo metabólico, incluidos aquellos con un IMC mayor a 30, factores de riesgo de diabetes, intolerancia a la glucosa o grupos étnicos de alto riesgo. Y cuando los ACO estén contraindicados, no se acepte o no se tolere, se puede considerar la metformina para ciclos menstruales irregulares. Para el hirsutismo es posible que se necesiten otras intervenciones adicionales.
Con respecto a los agentes farmacológicos para la obesidad en SOP, esta guía dice como recomendación del consenso se podrían considerar medicamentos para la obesidad, incluidos liraglutida, semaglutida y orlistat, además de la intervención activa en el estilo de vida, según pautas generales para la población. Y como puntos prácticos, se refiere a que los profesionales sanitarios deben garantizar una anticoncepción eficaz simultánea en mujeres que toman agonistas del receptor de GLP-1, ya que faltan datos sobre seguridad en el embarazo. Se recomienda un aumento gradual de la dosis de agonistas para reducir los efectos gastrointestinales y la toma de decisiones compartida cuando se discute el uso de agonistas del receptor de GLP-1 con mujeres con síndrome de ovario poliquístico debe considerar los efectos secundarios y la posible necesidad de un uso a largo plazo en el control del peso, dado el riesgo de recuperación de peso después de la interrupción y la falta de datos de seguridad a largo plazo. Con respecto al uso de inositol en SOP, dice que podría considerarse en mujeres con SOP según las preferencias individuales, observando la buena tolerancia y el potencial de mejora en las medidas metabólicas, pero con beneficios clínicos limitados en la ovulación, el hirsutismo o el peso. También como recomendación basadas en la evidencia, se debe considerar la metformina sobre el inositol para el hirsutismo y la adiposidad central, pero teniendo en cuenta que la metformina tiene más efectos secundarios gastrointestinales que el inositol. Y como puntos prácticos de este consenso, se indica a las mujeres que toman inositol y otras terapias complementarias a que consulten a su profesional. No se pueden recomendar tipos, dosis o combinaciones específicas del inositol en adultos y adolescentes con SOP porque hay una falta de evidencia de calidad. Por otro lado, la toma de decisiones compartida debería incluir la discusión de que el agente regulatorio y el control de calidad del inositol en cualquier forma pueden diferir de los productos farmacológicos y que la dosis y cualidades pueden variar. Finalmente, los formuladores de políticas y los profesionales de salud tienen la responsabilidad de garantizar que las mujeres tengan acceso a información basada en evidencia para la toma de decisiones compartida, al mismo tiempo que reconocer y respetar los valores y preferencias individuales, incluso para las terapias complementarias. Para concluir, en síntesis, podemos decir que el síndrome de ovario poliquístico es una disfunción endocrino-metabólica de alta prevalencia, entre un 5 o un 10% en las mujeres de edad reproductiva según las diferentes series. A pesar que la etiología del SOP aún es desconocida, factores genéticos y epigenéticos contribuyen a su desarrollo. En la actualidad se jerarquiza a la insulinoresistencia y su implicancia en las alteraciones metabólicas del SOP. Su relación con la insulinoresistencia y la diabetes tipo 2 entonces incrementa el riesgo cardiovascular. Pero además, la asociación de SOP con insulinoresistencia es independiente del peso corporal. Sin embargo, el aumento del índice de masa corporal en las mujeres con SOP incrementa la insulinoresistencia y agrega factores de riesgo cardiometabólicos. Para el diagnóstico de insulinoresistencia en mujeres con SOP, lo fundamental es una buena anamnesis y examen clínico. Recordemos que no se debe solicitar insulinemia porque no aporta mayores datos y sí un laboratorio correspondiente para medir todos los componentes del síndrome metabólico. Por otro lado, solicitar una PTOG es de buena práctica en las mujeres que presenten glucemia alterada en ayunas. Finalmente, con respecto a tratamiento, los cambios de estilo de vida saludable son la herramienta primaria para mejorar la sensibilidad a la insulina en mujeres con SOP. La metformina es efectiva en la regulación del ciclo menstrual en las mujeres respondedoras. Y probablemente la única indicación clara y de evidencia estadística para los insulinos sensibilizadores es en prediabetes o diabetes tipo 2 como complemento de los hábitos saludables.